Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Quetzalcóatl Luna de Luna Aquino Abogados. Les doy nuevamente la bienvenida a su programa Contenido Jurídico. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la juez 45 de Proceso Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, la maestra María Milagros Pérez Ruiz, que nos hace el favor de acompañarnos y nos va a explicar todo lo relacionado con el sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Maestra, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, compartir estas experiencias de la práctica profesional y agradezco a Contenido Jurídico la invitación, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, lo que todos queremos escuchar es los conocimientos de la maestra y que nos comparta sus experiencias en este sistema procesal penal acusatorio y si le parece bien, entramos en materia, ¿sí? Por favor. Tenemos algunas preguntas que hemos formulado nosotros y algunas otras que el público nos hace favor de hacer llegar para que usted nos pueda apoyar dándoles respuesta. Y queremos entrar en materia y preguntarle en el sistema procesal penal acusatorio, ¿cuáles son los jueces que integran este sistema y cuáles son los ámbitos de su competencia? Bien, bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México, específicamente en el sistema procesal penal acusatorio, se va a componer de jueces de control. Esos jueces de control que intervienen desde la etapa inicial del procedimiento hasta ponerlo en estado de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Estos jueces intervienen desde el momento que una carpeta se judicializa ante el Poder Judicial con un detenido o sin detenido, por supuesto, luego de que el Ministerio Público ejercita acción penal. Asimismo, tenemos los jueces que integran tribunal de enjuiciamiento, que son propiamente los que resuelven la controversia relacionada con un hecho delictivo. Y en este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, externan también que este procedimiento penal incluye incluso la alzada, habla del Tribunal de Alzada. Entonces, el Poder Judicial en la Ciudad de México está compuesto por jueces de control, jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, jueces y juezas, por supuesto, y el Tribunal de Alzada. Los ámbitos de la competencia de los jueces de control y del Tribunal de Enjuiciamiento, pues el primero, por supuesto, es un juez de garantías, va a dirimir todo lo relacionado con la controversia jurisdiccional y por lo que hace al Tribunal de Enjuiciamiento, pues le corresponde emitir la sentencia en un caso en particular. En ese sentido también se habla, el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los jueces de ejecución. Estos jueces de ejecución que intervienen en la ejecución de las consecuencias jurídicas, entiéndase, de la ejecución de las penas y medidas de seguridad. También existe los jueces o juezas de adolescentes, que pues bueno, son su materia muy particular, aquellos sujetos como lo son los adolescentes, los menores de edad, que son en conflicto con la ley, los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, la estructura del Poder Judicial se circunscribe precisamente a la función jurisdiccional de jueces de control del Tribunal de Enjuiciamiento. Perfecto, muchas gracias por la explicación. En este sistema procesal penal acusatorio, ¿nos puede decir en qué consiste el proceso penal y cuál es el marco jurídico o las leyes que lo regulan dentro de la legislación de la Ciudad de México? Bien, en la Ciudad de México el proceso penal acusatorio no es otra cosa más que aquel
encaminado a dirimir la controversia. En el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que precisamente las normas aplicables al proceso penal acusatorio tendrán como finalidad la investigación, procesamiento y sanción de la conducta señalada por la ley como delito. Así las cosas, entonces este proceso penal acusatorio pues es ese conjunto de reglas encaminadas a que se resuelva una controversia jurisdiccional. En este sentido, debemos indicar que el proceso penal acusatorio tiene como finalidad pues que se esclarezca el hecho. Ya no se busca aquella verdad histórica como en el proceso tradicional, ahora el esclarecimiento de los hechos. Que el culpable no quede impune, que se proteja al inocente y por supuesto que se repare el daño. Esto dentro de un marco de derechos humanos. Por supuesto, el objetivo esencial del procedimiento es acceder a esa justicia pronta y expedita, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad en el ámbito de administración de justicia. Así las cosas, debemos indicar también pues que la reglamentación, es decir, el producto legislativo pues lo confiere por supuesto como norma máxima la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 14, 16, 18 del sistema penitenciario y 20 constitucionales, ¿no? Además, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales como legislación única y producto precisamente de esta revolución del sistema procesal penal acusatorio que nos da como consecuencia que en marzo del 2014 se configure un código único para la materia adjetiva del procedimiento, ¿no? Que lo es el procedimiento. En este sentido, bueno, pues tenemos otra serie de leyes aplicables de acuerdo a la materia. Podremos hablar desde una ley general de víctimas, una ley para las mujeres en materia de mujeres. Libre de violencia. Sí, una ley en materia de menores tratándose de adolescentes. Y ley antisecuestro, la ley de trata de personas, la ley de desaparición forzada, pero todas estas leyes, el propio Código Penal, todas estas leyes que van a regir la materia sustantiva, pues bueno, son el pilar para que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la esencia de este proceso penal acusatorio, pues pueda darle forma precisamente a la actividad jurisdiccional. Ahora, no debemos dejar de lado los tratados internacionales de los que México es parte, así como otra serie de leyes auxiliares que dan como consecuencia precisamente la estructuración jurídica de este proceso penal acusatorio. Además, la jurisprudencia, no solamente la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bien lo sabemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicable al sistema mexicano. Perfecto. Señoría, nos acaba de mencionar el marco jurídico y también el marco internacional referente a este tema, pero también nos queda pendiente y tenemos la duda de cuál es el principal objeto, el objetivo de este nuevo proceso penal acusatorio y la diferencia que existe con el anterior proceso escrito. Bueno, definitivamente el proceso penal acusatorio trae aparejada la transparencia. La diferencia con el proceso inquisitivo es que el proceso inquisitivo era un proceso secreto, inquisitivo mixto, que era el proceso que se encontraba vigente antes de estas reformas del año 2008. A raíz de las reformas que pues estamos de aniversario, fueron el 18 de junio del año 2008, entonces estas reformas trajeron aparejado un sistema procesal penal transparente, por supuesto público, oral, eminentemente, y con algunas fases escritas que ya en un momento, si tenemos oportunidad de platicar de ellas, pero este proceso, a diferencia del inquisitivo, pues permite a la ciudadanía saber cuáles son los jueces que van a juzgar, o conocer a los jueces. En el anterior sistema, pocas veces se conocía a los jueces. Se podía llevar todo el proceso y el involucrado no conocía al juzgador. En el actual sistema permite al ciudadano conocer la persona que le está
procurando, que le está administrando justicia, por supuesto, y este proceso es totalmente público. No hay etapas secretas como en el sistema tradicional, que la etapa de investigación ante el Ministerio Público era totalmente secreta. Ahora el acceso a registros desde el primer momento es obligatorio, es un derecho humano. Ese derecho de la defensa que tiene el imputado en un hecho delictivo, de conocer el por qué se le está acusando desde el primer momento, y a una asistencia jurídica por un profesional del derecho. Entonces, esas son las grandes diferencias de este sistema actual, este sistema que estamos en construcción. Es un sistema joven para nuestra sociedad. No obstante que ya en América Latina este sistema se había implementado, pues tenemos los antecedentes directos de Chile, que se había implementado ya desde los principios de siglo, por decirlo así. Entonces, en otros países ya el sistema acusatorio pues ya tiene un largo recorrido. En nuestro país es un sistema joven, un sistema que corresponde a nosotros, tanto operadores y como aquellos integrantes del foro jurídico, pues construirlo para lograr observar sus vicios y poder sanearlos, porque muchas personas han criticado el sistema de justicia actual, refiriendo que pues no es esa panacea que dijeron los legisladores, sino que este sistema de justicia está provocando impunidad, lo cual yo disiento de esa circunstancia, porque considero que este sistema de justicia tiene grandes bondades. Esas grandes bondades es la transparencia y la imparcialidad, sobre todo pues de los servidores públicos, que pues nos estamos constantemente capacitando para lograr que el ciudadano confíe en las instituciones, confíe en esas instituciones de justicia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que ya referíamos, que esclarecer un hecho y pues lograr que la persona que ha sido involucrada en un hecho delictivo pues pueda, por supuesto, con todas las garantías de la ley, pues bueno, pueda imponérsele una sanción, y aquella persona que formuló una querella o una denuncia pues pueda observar ese resultado por parte de las autoridades. Me parece muy interesante su observación, y qué bueno que nos menciona usted que disiente respecto de los detractores de este nuevo sistema, porque quién mejor que un juzgador para darnos su opinión de primera mano. Y hablando de primera mano, nos mencionaba usted que los jueces hoy en día en materia procesal penal tienen que estar presentes. Ya no es como antes, que se dictaban las sentencias y los sentenciados no conocían a veces o en muchas ocasiones a los juzgadores. Hoy en día ya lo hacen, ya no hay jueces, por así decirlo, sin rostro, como en algunos otros países, Colombia y Venezuela. ¿Tiene principios que rijan esta base para su inmediación, para su presencia, el sistema procesal penal? Bien, si este sistema procesal penal acusatorio tiene unos principios tanto de fondo como de forma. En estos principios de forma precisamente está la inmediación, que no es otra cosa más que estar frente al juez y que el juez dirima la controversia de las partes. Entonces, vamos a enlistar estos principios de forma. El proceso penal acusatorio es público. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas pueden acudir a las audiencias, son públicas, salvo las excepciones que enmarca la ley. En ese sentido, por supuesto, privilegia el principio de contradicción, que es que las partes están en posibilidad, en igualdad de condiciones, de controvertir lo que la otra parte señala. Es decir, formular alegatos y controvertir las situaciones particulares para que cada uno pueda pues obtener una resolución del juzgado. Además, las audiencias son continuas, es decir, se privilegia este principio de continuidad
y de la mano al principio de concentración, que se trata de que todas las audiencias se celebren en un mismo acto procesal. De ahí que, por ejemplo, una audiencia inicial es una audiencia en la cual se va a determinar no solo con la legalidad de la detención de una persona cuando se trata de una detención con detenido, sino además se va a determinar su situación jurídica. Se le formula imputación y de ser procedente se dicta un auto de vinculación a proceso e incluso se puede debatir medida cautelar y plazo de cierre de investigación. Entonces, lo que se tiene que confirmar es de que estas audiencias pues se celebren en un mismo acto procesal o bien en días sucesivos de acuerdo a las particularidades de cada una de ellas. No obstante, también es que estas audiencias pues se van a desarrollar frente al juez. Entonces, de ahí que este principio de inmediación es lo que provoca la transparencia y la imparcialidad del juzgador. En este caso particular, el juzgador no es el protagonista son las partes. Ellos son los que van a contender, ellos son los que van a exponer sus peticiones y el juez únicamente va a vigilar esta dinámica de la audiencia y de acuerdo a sus facultades va a resolver la controversia puesta a su consideración. Entonces sí es importante que ahora los justiciables conocen a la persona, a esta persona que es el juzgador y que va a resolver precisamente el motivo del que se encuentra en ese día en la audiencia relativa. Hablábamos entonces de estos principios de forma. Código Nacional de Procedimientos Penales los llama principios del proceso penal acusatorio. Las audiencias son públicas, el principio de contradicción, es decir, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ahora, tenemos unos principios que son los llamados principios, son procesales también, pero son de fondo. Estos principios de fondo son aquel principio de igualdad ante la ley, de igualdad de las partes. Es decir, las partes son iguales ante la ley y tienen las mismas oportunidades de controvertir en una audiencia. ¿Y para qué? Para obtener pues resoluciones a su favor, por supuesto. Además, hablamos del principio de presunción de inocencia. Toda persona será considerada, se presumirá inocente hasta que no se resuelva lo contrario, y así será considerada durante todas las etapas del procedimiento. Además, se habla del principio de juicio previo y prohibición del doble enjuiciamiento. Toda persona se le deberá seguir un juicio con todas estas garantías y, culminado emitirse una resolución de acuerdo a lo que se haya aprobado. Además, nadie podrá ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Este proceso penal acusatorio entonces tiene principios de fondo y de forma, precisamente que le dan forma para que se pueda llevar a cabo pues esa investigación, ese procesamiento y sanción de las conductas delictivas. Eso suena muy interesante y nos menciona usted los principios procesales y por lo que veo son los mismos principios que rigen a todos los juicios orales, también en materia familiar, civil y mercantil, pero las etapas evidentemente no son las mismas. Para los jueces del sistema procesal penal acusatorio, los jueces de control, como lo es usted, las etapas del procedimiento son diferentes. ¿Nos pudiera explicar cuáles son las etapas en ese juicio procesal, por favor? Sí, bien, en el sistema procesal penal acusatorio y específicamente en el procedimiento penal, inicia con una denuncia o querella, con una noticia criminal. Entonces, esta noticia criminal es ante la autoridad facultada, es decir, 21 constitucional, Ministerio Público. Se presenta una denuncia o querella y se echa a andar el aparato judicial con la investigación de este hecho o bien con la detención de una persona en flagrancia delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se le detuvo o cometiendo un delito o se le detuvo porque se le sorprendió cometiendo un delito y se le persiguió, o bien se le detuvo porque algún testigo o alguna víctima lo señala como probable interviniente en un hecho y además o existe información de que cometió el delito o indicios o se le encontraron objetos productos del delito.
Entonces, ya sea que se trate de una denuncia querella o bien de una detención en flagrancia, se inicia el aparato judicial y por lo tanto se integra una carpeta en sede ministerial que el Ministerio Público, una vez que ejerce sus facultades de acuerdo a lo establecido por el 21 constitucional, decide judicializar esta carpeta y solicitar la audiencia respectiva. Vamos a poner el ejemplo de un detenido en flagrancia, una audiencia inicial con detenido ante la autoridad jurisdiccional, y entonces aquí estamos hablando de esta etapa inicial del procedimiento. Esta etapa inicial que se compone precisamente de la inicial propiamente dicho ante el Ministerio Público y de la complementaria ante el juez de control. Una vez judicializada la carpeta ante el juez de control, se señala audiencia inicial con detenido, en el caso que estamos poniendo de ejemplo, y entonces tenemos a esta primera etapa inicial que culmina precisamente con el cierre de la investigación complementaria. ¿Cuáles son los actos procesales en esta etapa inicial? Los actos procesales son el control de la detención, donde el juzgador verifica requisitos de ley para determinar si aquella persona fue detenida de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 16 constitucional. De ahí que se va a verificar el requisito de procedibilidad, si hay denuncia o querella, que se encuentre satisfecho, el plazo de la retención, es decir, el plazo de las 48 horas, así como el supuesto de flagrancia delictiva. Entonces, una vez que se califica de legal la detención, primer acto procesal que se verifica ante el juez de control, viene el acto de la formulación de la imputación, que es un acto único y exclusivo del Ministerio Público, donde este órgano va a hacerle de conocimiento a un imputado cuál es el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica de ese hecho y las personas que declaran en su contra. De ahí el imputado tendrá la posibilidad, si lo desea, de declarar respecto de esa imputación. El siguiente acto procesal, la declaración del imputado. Con asesoría de su abogado, por supuesto, declara, si decide declarar, se toma su declaración, de lo contrario se continúa con la audiencia y viene la posibilidad de resolver su situación jurídica. Estamos hablando del acto de la vinculación a proceso. La vinculación a proceso, que no es otra cosa más que una resolución que va a fijar el rumbo de la investigación. En este momento hago un paréntesis y si bien es cierto, en el anterior sistema se hablaba del auto de formal prisión, por ejemplo, actualmente el auto de vinculación no tiene esos efectos. Actualmente el auto de vinculación solamente va a fijar el rumbo de la investigación. Va a establecer cuáles son los lineamientos para que el Ministerio Público pueda continuar esa investigación en una complementaria. Y anteriormente, en aquel auto de término constitucional que se fincaba una formal prisión, ya se fijaba la litis desde ese momento. Ya se fijaba la litis y ya se abría el periodo de prueba. Entonces ahí es una de las grandes diferencias del sistema actual, ¿no? Del sistema actual, entonces nos encontramos en esta audiencia inicial donde se vincula a proceso a una persona, y por tanto ya vinculado a proceso, el Ministerio puede o no solicitar medida cautelar que van desde una presentación periódica hasta la prisión preventiva justificada. Una vez fijada una medida cautelar, si es que existe una necesidad de cautela, y por supuesto el juez escuchará a las partes, se viene el momento en debatir el plazo de cierre de investigación complementaria. Y entonces se establece un plazo que puede ir puede ir hasta de 6 meses, ¿no? Dependiendo. Las partes, de acuerdo a sus necesidades, podrán pedir 2, 3 o hasta 6 meses, de acuerdo incluso del delito de que se trate. Entonces, una vez finalizado el cierre de la investigación complementaria, termina esta etapa inicial y comienza una etapa intermedia. Y va a comenzar, si es que el Ministerio Público lo decide, en términos del 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si decide formular una acusación, porque podrá solicitar la suspensión del procedimiento o solicitar el sobreseimiento. Y ahí terminaría. Pero en el caso, formula acusación y viene la etapa intermedia. La acusación es precisamente definir el delito, la persona, la clasificación jurídica,
la situación en particular para que este asunto sea sometido a las partes para que ofrezcan sus pruebas. El juez las admite en una etapa intermedia, las admite y el asunto esta etapa intermedia culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Ya es la siguiente etapa, es la etapa de juicio, que no es otra cosa más que resolver la controversia, y la va a dirimir un tribunal de enjuiciamiento, que comienza precisamente con esa lectura del auto de apertura a juicio oral, y pues bueno, ahí viene la etapa de desahogo de prueba, audiencia de debate. Si existen elementos, el juzgador dictará un fallo y emitirá y explicará una sentencia. Culmina el procedimiento. Entonces estamos hablando de una etapa inicial, una etapa intermedia y por supuesto una etapa de juicio. Definitivamente es una gran cátedra que nos está dando su señoría. Muchas gracias. Nos acaba de explicar las 3 etapas que conforman el sistema procesal penal acusatorio y en específico la labor de los jueces de control. Nos menciona que es la etapa inicial, la intermedia y la audiencia de juicios, donde ya se dicta la sentencia. Pero hace un momento nos mencionó una palabra clave. Cuando llega la noticia criminal, ahí le da pauta a usted y me da pauta también a mí para preguntarle, ¿con esa noticia criminal se catalogan el tipo de asuntos que usted conoce? ¿Cuáles son los asuntos de su jurisdicción? Bien, en el caso, una noticia criminal que podrá ser a través de una querella, que no es otra cosa más que la manifestación de una persona que se siente afectada por un hecho, o bien la denuncia cuando se trata de un delito de aquellos que así lo señala el Código Penal para la Ciudad de México, pues bueno, se empieza a andar el aparato judicial. El delito de que se trate, bueno, pues va a determinar la competencia del juez. En la Ciudad de México hay jueces que dirimen controversias relacionadas con delitos no graves, delitos de querella o de acto equivalente, y delitos culposos, que son precisamente los que a la voz le corresponde conocer como juez de control. Y hay delitos que son los llamados delitos graves, aquellos delitos, pues bueno, que conocen los jueces que se encuentran adscritos a los diferentes reclusorios de esta entidad. El Ministerio Público analiza el hecho, es su facultad analizar ese hecho que se le pone en conocimiento, y una vez que determina cuál es el delito por el cual se está querellando, denunciando a aquella persona, pues va a determinar a quién solicita la audiencia inicial. Vamos a poner el supuesto de que es una denuncia o una querella sin detenido. Entonces es una audiencia inicial sin detenido, partiendo de la clasificación jurídica del hecho que hace luego del estudio de la conducta que le fue puesta en conocimiento de una víctima. Entonces, pues bueno, va a solicitar ya sea los jueces de control con sede en esta Ciudad de México, en la vista 114 Colonia de Doctores, que son las unidades 1, 3, 4 y 5, que les toca conocer de asuntos que son de querella, de culposos o de estos delitos pues llamados no graves, así por la ley. O bien le corresponde solicitar audiencia a uno de los jueces que están adscritos a los diferentes reclusorios y de acuerdo a la fiscalía de donde se origine el hecho. También hay una determinación de competencia de acuerdo a fiscalías, y todo esto lo determina el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Entonces la competencia en el caso particular pues es tratándose de todo ese tipo de delitos que se persiguen por querella, y el grosso pues por supuesto que son los robos, todos los robos a tienda departamental, todos los robos son robos de autopartes, robo de vehículo, que ya el robo de vehículo con las reformas es de querella, todos los delitos pues de abusos sexuales, delitos de violencia familiar, que también pues lamentablemente ha incrementado de una manera exponencial. Entonces, y pues todos los delitos que la propia ley señala como de querella. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, maestra.
Tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a dejar algunas preguntas al aire. Regresando, le vamos a preguntar cuáles son a fondo las etapas de la audiencia. También le vamos a preguntar cómo se ofrecen y desahogan las pruebas, pero eso lo veremos en 2 minutitos, si nos permite. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, no tardamos. Somos Life, tu conexión con el mundo. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Bien, ya estamos de regreso en el programa Contenido Jurídico. En la primera parte del programa, la señora juez nos comentaba las etapas del procedimiento y del proceso penal acusatorio, la labor de los jueces de control. También nos comentaba acerca de los asuntos que se someten a su jurisdicción, pero también quedaron algunas preguntas pendientes y le vamos a hacer, si nos hace favor de ayudarnos. ¿Cuál es la actuación de las partes en las audiencias o en la audiencia? ¿Y nos puede explicar cómo se desarrolla una audiencia? Bien, bueno,
Una audiencia en el sistema procesal penal acusatorio, pues evidentemente es una audiencia, ya referíamos que es una audiencia pública. Entonces, la audiencia se desarrolla con la organización y logística de la unidad en la Ciudad de México, de la unidad de gestión judicial, cuyo personal pues se dedica a preparar las audiencias en cuanto a sistema tecnológico. Entonces, y además pues a identificar a las partes para que toda esta información pues quede en esa carpeta administrativa que se lleva en las unidades de gestión. Las audiencias, una vez que se ha confirmado la presencia del Ministerio Público, del asesor jurídico y en su caso de la víctima, así como del defensor y del imputado, pues bueno, se celebran de manera puntual. Y una vez que arriba a la sala el juzgador verifica que efectivamente existan las condiciones. Para eso identifica las partes para publicidad y registro. Por supuesto, cada una de estas partes expone su nombre y pues el juzgador verifica además que si la víctima se encuentra presente, pues bueno, así como el imputado, conozcan sus derechos. Les cuestiona directamente si los han comprendido. Además, también va a verificar que exista un asesor jurídico que sea el que asista a la víctima y que el defensor pues tenga una patente debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones. Toda esta serie de requisitos formales darán pauta a que esta audiencia pues bueno, cumpla con las exigencias legales para su celebración. Asimismo, una vez que cuestiona al imputado sobre estos derechos, bueno, le confirma que señala como defensor a la persona que se encuentra presente. Le confirma que el domicilio que haya proporcionado sea cierto y real, porque es el lugar donde se le efectuarán las notificaciones. Entonces, ya presentes todas las partes, bueno, y una vez abierta la audiencia, pues el juzgador da el uso de la voz al peticionario de la audiencia. Vamos a poner el caso de una audiencia inicial con detenido. Esta audiencia inicial con detenido, pues por supuesto, se genera a petición del Ministerio Público y es el que tendrá el uso de la voz en primera ocasión. Va a señalarle al juez cuáles son los motivos de la detención de una persona y por qué solicita que sea calificada y por ende ratificada de legal esa detención. Y se genera la contradicción entre las partes. Una vez que el Ministerio Público expuso su correspondiente alegato respecto de esta detención, entonces se somete a contradicción al asesor jurídico y al defensor. Con toda esta información, el juez podrá dar la intervención a las partes el número de veces que crea necesario hasta que se dirima todo motivo de contradicción. Así las cosas, una vez que ya el juzgador tiene toda la información, el juzgador procede a resolver de manera inmediata si es de legal esa detención, la calificará de legal y constitucional y por ende ratificará la misma, o bien, si no existen elementos para tal expectativa, pues decreta la libertad de aquella persona, califica de ilegal la detención. En esta audiencia inicial, por ejemplo, pues bueno, viene el supuesto de formular imputación. Ese es un acto único exclusivo del Ministerio Público. Se le da el uso de la voz al Ministerio Público. El Ministerio Público se comunica directamente y de frente al imputado, señalándole el motivo de esa imputación. Aquí solamente interviene en todo caso el defensor. El defensor solo puede hacer alguna aclaración y el imputado decidirá si declara o no. Una vez celebrado este acto, se viene la parte de solicitar la vinculación a proceso. El juzgador va a dar el uso de la voz al Ministerio Público, quien expone las razones para solicitar esa vinculación a proceso y de nueva cuenta se genera la contradicción. Y así en las siguientes etapas, en el debate de medida cautelar y en el plazo de cierre. Entonces, el juzgador en todo momento va a vigilar que las partes pues actúen con esa probidad y, por supuesto, observando que sea bajo el principio de lealtad y siempre su posición de manera imparcial. El juez no es que sea un simple espectador, por supuesto que no lo es. El juez es el que dirige la audiencia, es el que procura la disciplina y es el que resuelve la controversia.
entonces es el que va a dirigir a las partes su actuar dentro de esta audiencia y pues por supuesto va a resolver la materia sometida a su consideración. De manera general, así se celebran las audiencias, cualquiera que sea su naturaleza. Vamos a hablar de una audiencia, a grosso modo, de una audiencia intermedia. Una audiencia intermedia cuya finalidad pues es la depuración del hecho que será materia de juicio, así como el ofrecimiento y la admisión de la prueba. Entonces, esta audiencia intermedia tendrá como, por supuesto, como finalidad un debate de exclusión de prueba, ¿no? Esta audiencia intermedia va a iniciar de la misma manera. Presentadas las partes, el juez da el uso de la voz al Ministerio Público, porque esa audiencia intermedia pues empieza esa etapa intermedia empieza con una acusación. El Ministerio Público expondrá la acusación y procede, al igual que en cualquier otra audiencia, a generarse la contradicción entre las partes en cada una de las etapas relacionadas con esta intermedia, hasta dictarse el auto de apertura a juicio oral. En una audiencia de debate, nos vamos a una audiencia de debate. La audiencia de debate es muy particular. La audiencia de debate, la juzgadora, tratándose de un tribunal unitario, si es un tribunal colegiado, pues bueno, uno de los jueces, el relator, es el que verifica las condiciones para celebrar la audiencia de debate. En esta audiencia de debate, pues bueno, se va a pedir a las partes si ya traen todos sus órganos de prueba para que se celebre la audiencia. Si están todos los órganos de prueba preparados, entonces hay condiciones para celebrar la audiencia. Y la dinámica es muy similar. Identifican a las partes, se generan aquí es el desahogo de la prueba, por supuesto, y toda incidencia debe generar contradicción y culmina pues bueno con el dictado de un fallo. Eventualmente, si es condenatorio, se citará una nueva audiencia para individualizar sanciones. En caso contrario, si es absolutorio, pues se decretará la libertad. Entonces, bueno, la logística de todas las audiencias es muy similar. El juzgador es el rector de esas audiencias. Hay una área administrativa que es la unidad de gestión y por supuesto la actuación de las partes que generan el producto de dicha audiencia. Muy bien. En cuanto a esto me surgen dos dudas, porque en todos los juicios orales de cualquier materia siempre la conducción del juzgador es muy diferente. Aun y cuando se rigen por los mismos principios, no todos llevan una misma conducción. La primera pregunta sería, ¿usted desde el inicio de la audiencia establece las directrices bajo las cuales se va a llevar la audiencia y cómo va a ser el mecanismo para que se desarrolle la misma? Y la segunda pregunta, que va vinculada con lo que acaba de mencionar, nos menciona que en la audiencia intermedia se admiten y se desahogan las pruebas. ¿Nos podría también explicar cuál es ese mecanismo o el criterio que tienen para admitir las pruebas? Bien, bueno, por lo que es al primer cuestionamiento, en el caso, no es que exista un manual que deban llevar, que las partes deban seguir. Sí, claro. No es que exista un manual. Simplemente la actuación de las partes está regida por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional determina el Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa, que son técnicas, cuál es su intervención y cuáles son sus facultades. Entonces, las audiencias tienen una forma similar, todas, independientemente de cuál sea de ellas, todas de celebrarse. No es que el juez les vaya a plantear cómo es su actuación, no. El Código Nacional es el que determina cuál es la actuación de las partes en cada una. Porque nos vamos a poner en una audiencia, por ejemplo, de contradeterminaciones del Ministerio Público. Caray, aquí no hay imputado. Esta audiencia de contradeterminaciones del Ministerio Público, que puede ser una determinación de un archivo temporal o bien un no ejercicio o una abstención de investigar, pues tiene una situación particular. Este tipo de audiencias las solicita generalmente la víctima. Generalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la víctima podrá solicitar. Sin embargo, ya la Corte se ha pronunciado que incluso él podría ser el imputado, ¿no? Pero bueno,
el Ministerio Público es el que está citado a explicar por qué fue que emitió esa resolución, y el juzgador, ya sea que la revoque o la confirme. Entonces, aquí solamente se va a tener la actuación del solicitante de la audiencia, que lo es la víctima y su asesor jurídico, y del Ministerio Público. Entonces, la logística de esta audiencia es diferente. ¿Quién va a comenzar con su intervención? Pues el que solicitó la audiencia, y aquí la solicitó la víctima. La víctima refiere el motivo de agravio al juzgador y por qué la actuación del Ministerio Público pues le perjudica. Claro. Y el Ministerio Público le va a corresponder realizar la contradicción, de señalarle al juzgador que esa resolución está fundada y motivada, y expone los argumentos para que el juez tenga los elementos y resuelva lo que corresponda. Entonces, aquí la actuación se va a determinar de acuerdo a la naturaleza de la audiencia y a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, por lo que es el segundo de los planteamientos, bueno, en la etapa intermedia no se desahogan las pruebas. Recordemos que está muy definido que la etapa intermedia es una audiencia meramente técnica. En la etapa intermedia no se resuelve nada. Solo se admite. Solo se admite. Y se va a desahogar en la etapa de juicio. La etapa intermedia tiene como finalidad pues depurar el hecho, que será materia de juicio. Y entonces en esa etapa intermedia se van a ofrecer precisamente los medios de prueba. Aquí esta etapa intermedia es una etapa muy particular. Muchos abogados, y eso me interesa que el gremio lo conozca, muchos abogados consideran que en la etapa intermedia puede haber debate. La etapa intermedia no se va a debatir porque es una audiencia técnica. Entonces ahí hay una depuración jurídica. El Ministerio Público depura el hecho, los hechos y la clasificación jurídica. Es una depuración jurídica, una depuración fáctica de hechos y una depuración probatoria. Si usted se da cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales no habla de admisión de prueba, habla de exclusión. Entonces, se plantea el incidente de exclusión de la prueba, la parte que considere que esa prueba debe ser excluida por las razones establecidas en la ley. Es impertinente, es innecesaria, además esta es obtenida en contra de los derechos humanos. Las razones están establecidas en el Código Nacional. Entonces se plantea el motivo de exclusión, el juez califica ese motivo y ordena la admisión de la prueba si es que no fue suficiente dicho motivo para excluirla. Entonces, evidentemente, en esta etapa intermedia, no debemos denominarla de admisión de prueba, sino de exclusión de prueba. De exclusión de prueba. Y una vez que ya se materializó todo este actuar de las partes para las pruebas, y específicamente se determinó cuáles fueron las pruebas que se admitieron, pues bueno, se emitirá un auto de apertura a juicio oral, que es la base del debate ante el tribunal de enjuiciamiento. Abogada, para los que no somos penalistas, esto suena muy interesante, y también me surgen ahora más interrogantes de las que ya tenía. Nos mencionó usted en la relación de la exclusión de prueba, que hay pruebas que no reúnen o que fueron tomadas en violación a los derechos humanos. Nos comentaba hace un momento. Yo tengo la duda si se excluyen o se declaran nulas ese tipo de pruebas. ¿Tienen algún valor dentro del juicio? Bien, por supuesto, las pruebas que han sido obtenidas con violación a derechos humanos son nulas y no pueden ser saneadas de ninguna manera. Aquí vamos a hacer una distinción entre esas pruebas obtenidas por violación a derechos humanos y las pruebas obtenidas por violación a la legislación procesal. Entonces estamos hablando de la prueba ilícita y de la prueba ilegal. La prueba ilícita es esta, que no puede ser saneada ni convalidada y no tiene ningún valor convictivo. Ejemplo, una intromisión a domicilio sin autorización. Aunque se obtengan elementos probatorios que pueden ser materia de un juicio,
no se cumplieron con los requisitos de ley, como es pedir la autorización respectiva. Es un acto que requiere autorización judicial, por lo tanto, pues esa prueba obtenida no puede surtir los efectos deseados, que es lograr convicción al tribunal de enjuiciamiento. La prueba obtenida con violación a estos derechos humanos será nula. Incluso la nulidad puede ser decretada por el juez en el momento que advierte dicha violación. Y la prueba ilegal puede ser saneada de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque solamente fue obtenida en contravención a reglas procesales. Y si se sanean esas circunstancias, aquella prueba pues puede válidamente generar convicción en una audiencia de debate. Bien, esa es la diferencia fundamental. De la nulidad y la nulidad. Exclusión. Muy bien. En este tipo de pruebas, ¿admiten pruebas electrónicas? Hoy en día, debido a la pandemia, la cuestión electrónica ha tomado más significativo valor. ¿Ustedes le dan valor a este tipo de pruebas electrónicas, a los videos, a los mensajes? Por supuesto. Actualmente en el sistema de justicia, las pruebas que pueden ser materia precisamente de debate, pues bueno, son testimoniales o documentales. Y dentro de las documentales está todo tipo de impresiones fotográficas o videos. Sin embargo, bueno, aquí corresponde al abogado, al defensor o al Ministerio Público en su caso, pero en el caso del defensor, pues bueno, solicitar la incorporación de esa prueba debidamente. Porque si una prueba no está bien incorporada, no podrá ser valorada por el tribunal de enjuiciamiento, es una máxima. Entonces, todo lo que es dispositivos electrónicos, bueno, tiene sus reglas específicas. Si aquella prueba se puede reproducir, evidentemente, en las audiencias, ahí están todos los elementos tecnológicos adecuados para la reproducción de videos, la reproducción de fotografías, para que pueda lograr al convencimiento del tribunal de enjuiciamiento. Pero esta es tarea de las partes. La prueba, al momento en que se genera el debate en audiencia intermedia sobre precisamente su admisión, tiene que proporcionar al órgano jurisdiccional el punto de prueba, por supuesto el órgano de prueba, el punto de prueba y la forma de incorporación. El Código Nacional no lo alude. Sin embargo, si no se generan estos tres parámetros, la prueba no podrá ser debidamente valorada ante el tribunal de enjuiciamiento. Y nos quede claro que ningún registro podrá ser materia de debate en juicio. Solo las pruebas que han sido admitidas en etapa intermedia. Muy bien, muy interesante y se le agradece mucho que nos explique a todos, porque a veces, aunque el código lo establece, como dice usted, no es lo suficientemente claro en este sentido. Otra cuestión que también el código nos establece, pero nos gustaría saber de viva voz de una juzgadora, ¿por qué este tipo de juicios y los jueces de control solamente pueden conocer de asuntos que no hayan conocido anteriormente? Es una regla que establece el código, y si nos surge la duda, ¿por qué se celebra de asuntos que no haya tenido usted anteriormente en su jurisdicción? Bien, evidentemente el legislador determinó una división de tareas: jueces de control, tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué un juez de control no podrá conocer, un juez de control que haya conocido un asunto cuando es habilitado como un tribunal de enjuiciamiento? Porque el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha habilitado jueces de control, dada la carga de trabajo, para que conozcan de asuntos en materia de juicio. ¿Por qué ese juez no podría conocer de un asunto que vio en control? Pues evidentemente porque lo que se pretende es transparencia y, por supuesto, imparcialidad. Porque la audiencia de debate se va a celebrar ante este juez diferente al que conoció el asunto, porque él no tiene que conocer nada de los antecedentes. Él solamente conoce lo que se desahoga en juicio y sobre eso va a resolver. Entonces es garantía de debido proceso para el justiciable que el tribunal
de enjuiciamiento, uno de esos jueces que conozcan el asunto no haya conocido previamente, e incluso esta es una falta de competencia. Una falta de competencia por parte del tribunal de enjuiciamiento si previamente hubiese conocido en control el asunto de que se trate. Entonces, pues bueno, lo que persigue el proceso penal y sobre todo ya en juicio, pues es de que se esclarezca el hecho, pero se tiene que esclarecer bajo esas bases de transparencia y por supuesto imparcialidad. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya nos hizo favor la señora juez de explicarnos cuál es la jurisdicción de los asuntos que se someten a su conocimiento. También nos mencionó las etapas procesales, los principios que rigen este tipo de juicios, cómo se excluyen las pruebas. Y pues bueno, nos estamos acercando a la parte final y queremos preguntarle bajo qué lineamientos se decreta una condena al acusado. ¿Cuáles son los lineamientos que ustedes toman en específicos para decretar las condenas? Bien, evidentemente se va a decretar la condena de una persona, es decir, un fallo condenatorio, cuando los elementos de convicción desahogados en juicio sean suficientes, es decir, que no exista duda razonable. Estos elementos generaron la suficiente certidumbre para determinar la existencia de ese hecho que la ley señala como delito y, por supuesto, la plena intervención del sujeto en el mismo. Todo esto corresponde al tribunal de enjuiciamiento. En esa audiencia de debate se desahogan los medios de prueba, el juzgador los analiza y si generan la suficiente convicción, emitirá una sentencia condenatoria, es decir, un fallo condenatorio. Y por supuesto la sentencia la postre. En el caso de que no sean suficientes y haya duda razonable, absolverá el asunto de que se trata. Las bases son muy sencillas. A los abogados, el Ministerio Público, su función es acusar. Tiene que llevar todo el material probatorio ante el juez en el juicio para lograr su convicción sobre esa acusación. En la defensa que le corresponde desvirtuarla. Tiene que llevar todo ese material probatorio al juicio con el objetivo de desvirtuar lo que el Ministerio Público refiere. Contradicción, por supuesto, para lograr el convencimiento del juzgador con las bases jurídicas y con el desahogo del material probatorio que cada uno en la correspondiente etapa haya ofrecido y por supuesto se le haya admitido. Entonces, esa es la base fundamental para realizar una condena. Muy bien, muchas gracias, señoría. Este programa, Contenido Jurídico, está dirigido a todos los estudiosos del derecho, a los abogados postulantes y al público en general, pero es un programa de difusión de la cultura jurídica y como tal buscamos que siempre el gremio se mantenga a la vanguardia y actualizado, y qué mejor que con personalidades que están en el campo de acción para que nos den su opinión. Siempre a los invitados les pedimos que nos apoyen con algunos puntos que consideren importantes o esenciales que los postulantes o los estudiantes de derecho deban o no deban hacer dentro del juicio o del tema del que estamos hablando. Usted nos podría apoyar con 5 puntos o los que usted considere necesarios o recomendaciones acerca de este proceso penal acusatorio y sobre todo posiblemente qué es lo que pueden, lo que no deben hacer o que comúnmente hacen y no está bien, y lo más relevante que usted considere. Bien, gracias. Por favor. Hay puntos muy importantes que me gustaría abordar, lo voy a tratar de hacer brevemente. Y algunas recomendaciones. Estas recomendaciones son con el afán de que nos especialicemos en el sistema de justicia, en todos los ámbitos en el que nos desarrollamos, tanto de los operadores, tanto de las partes, porque evidentemente yo como juzgadora y estando diariamente frente a abogados que van en su calidad de acusadores o en su calidad de defensores, pues sí me interesa que se puedan identificar algunas circunstancias importantes para lograr precisamente
que las audiencias, pues bueno, se resuelvan a favor de cada uno de las partes, ¿no? Bien, en este sentido, bueno, en primer lugar es importante que nosotros como integrantes de este gremio, pues tengamos confianza en el sistema de justicia. El sistema de justicia ha sido muy criticado, ya lo referíamos al principio, pero este sistema de justicia es muy bondadoso y permite, por ejemplo, hacer uso de salidas alternas o de alguna forma de terminación anticipada. Por ejemplo, pues de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional o de este llamado procedimiento abreviado. Entonces yo recomiendo a los estudiosos y a estas personas que se dedican precisamente a la litigación, es de que, pues bueno, hagan uso de estas formas alternativas de solución de conflictos y que no se estime que estas formas generan impunidad. Por el contrario, permiten y dan la oportunidad al justiciable de reparar el daño con la finalidad de que se le extinga la acción penal a su favor. Entonces, es de que, pues bueno, hagan uso de los instrumentos legales para solucionar anticipadamente sus conflictos. Otro punto esencial es de que ustedes como parte integrante precisamente del gremio, independientemente que sea el Ministerio Público o defensor, asesor jurídico, es muy importante que conozcan el asunto. Muchas veces refieren que sí están impuestos de la carpeta, han leído la carpeta, pero deben de conocer el asunto para que puedan realizar una defensa de los intereses de sus representados. Pareciera que el Ministerio Público es aquella persona que no necesita conocer el asunto porque él es el que acusa. No, pues precisamente porque su carga es tan grande que tiene que llevar los elementos necesarios para convencer al juez sobre una situación determinada con argumentos lógico-jurídicos. El asesor jurídico no es un sujeto pasivo. La intervención del asesor jurídico es muy importante porque genera precisamente esa asesoría a aquella víctima. Entonces, pues logra ponerla a la altura del imputado, porque el imputado ahora tiene su defensor, entonces la víctima ahora tiene su asesor jurídico. Entonces, no es una actividad pasiva, debe lograr argumentar todo lo conducente para buscar una reparación del daño. Por lo que es el defensor, evidentemente, la figura del defensor es una figura esencial. Que tiene que generar esa confianza en su representado. ¿Para qué? Pues para lograr aportar los elementos necesarios, sino para excluirlo, para solucionar el conflicto. Entonces, las partes deben estar debidamente preparadas. Actualmente se permite la lectura de notas, pero no quiere decir que se deba leer todo lo que se lleva a la audiencia. Entonces, hay que por eso deben ir debidamente preparados para que le hagan de conocimiento al juzgador de manera clara y precisa cuáles son sus expectativas. ¿Por qué? Porque si no van preparados, pues lógicamente no van a poderlo provocar en el juzgador una resolución favorable. Entonces, pues bueno, deben ir debidamente preparados. Otra de las recomendaciones, pues por supuesto, es que pues sean puntuales en sus audiencias. Los costos para la administración son muy altos en razón a la implementación de este sistema de justicia. Muchos miles de pesos cuestan cada una de las audiencias y el esfuerzo puesto en cada una de ellas es muy importante, tanto de operadores como precisamente de personal administrativo, porque están en juego el derroche de recursos. Es por ello que, pues bueno, a raíz de todo este tiempo en que ya se implementó el sistema de justicia, también la forma de pedir se ha modificado. Actualmente se proporcionan ya las copias en dispositivo electrónico, evitando, pues bueno, generar copias y que ello provoque, pues, la derroche de esos recursos. Entonces, pues bueno, otra de las situaciones que me suena importante es que sean claros en sus peticiones ante los juzgadores.
y que evidentemente no le dan tantas vueltas al asunto, sean claros, concisos, para lograr la mejor comprensión del juzgado. Porque no porque digan más cosas o no porque se conozcan toda la legislación y todos los tratados internacionales y se aporten en la audiencia, pues van a lograr que el juzgador resuelva a su favor. Evidentemente. Además, es importante, por supuesto, que entendamos todos que ninguno de nosotros tiene un interés particular en el asunto. ¿A qué me refiero? Que ustedes no son contrarios del Ministerio Público, defensores, el asesor jurídico, no son contrarios, cada uno tiene un interés particular porque es su representación, es su trabajo, pero no traten de desvirtuar el trabajo del otro, porque si ustedes le dicen al juzgador que su colitigante no conoce la materia y que están en desacuerdo con su posición, pues lo único que van a provocar que el juzgador desvíe su atención al punto toral de la controversia. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando ustedes lleguen a las audiencias, no realicen manifestaciones subjetivas, porque eso distraerá al juzgador. Sean concretos, precisos. No ataquen a su contraparte. Esa contraparte tendrá su oportunidad de exponer lo que corresponda. Si ustedes son claros en sus exposiciones, con argumentos lógicos, congruentes, el juzgador puede identificar lo necesario para favorecerlos en la resolución. Entonces, esa es una de las grandes peticiones que yo le realizo a los abogados litigantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que las audiencias sean rápidas, haya celeridad en estas audiencias y se puedan resolver las peticiones. Máxime ahorita con la contingencia, es importante señalar que posiblemente, las reglas de las audiencias lleguen a modificarse. Están hablando que ya a lo mejor va a haber audiencias a distancia. Actualmente se están llevando audiencias en telepresencia. Entonces, también nosotros tenemos que adecuarnos a la nueva normalidad. Lo realizan en el mismo recinto, pero en salas separadas, ¿verdad? Sí, en el mismo recinto. El juzgador está prácticamente solo con el auxiliar. En una sala separada está Ministerio Público, asesor jurídico y víctima si es que llega a la audiencia. Y en otra sala está defensor y están las personas imputadas en una sede de reclusorio. Perfecto, muchas gracias, señoría. Pues aquí tienen las recomendaciones de una experta en la materia, de la juez que nos hizo favor de acompañar. Muchas gracias, señoría, por su tiempo, gracias por los consejos, las recomendaciones y por compartirnos sobre todo sus conocimientos. Sabemos que a diferencia de los civilistas, ustedes en materia penal pues no están descansando, siguen trabajando y siempre están en la trinchera, ¿no? Como se dice, y es un tiempo que le agradecemos que haya estado usted aquí con nosotros. Y nos vemos dentro de 15 días con algún tema jurídico que sea de su agrado y que sea de su utilidad. Esperemos que esto les sirva porque es difusión de la cultura jurídica. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz, de Luna Aquino Abogados, y el programa Contenido Jurídico. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.